damos gracias al Señor por estar aquí en la casa de oración. Amén. Sí. Qué bueno, Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha permitido estar aquí para honrar y glorificar el santo nombre del Señor. Amén, iglesia. Amén. Hoy es un día especial porque Dios nos ha dado la vida. Amén. Sí. Eso es un hecho. Es un día especial porque el Dios de los cielos ha permitido que nosotros estemos acá para honrar y glorificar su santo nombre. Amén, hermanos. Y eso siempre va a ser algo bueno, jamás va a ser algo malo, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Es Mateo 13:24, hermano, disculpe. Mateo 13:24. Leamos Mateo 13:24. En fin, dice la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo. ¿En dónde, iglesia? En mi granero. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te doy gracias porque tú eres un Dios real y misericordioso. Gracias, Padre bendito, porque tu amor ha sido grande y ha sido maravilloso de veras, Señor. Porque hasta el día de hoy, Padre bendito, tú nos has permitido tener la vida. Hasta el día de hoy, Señor, tú nos has permitido la bendición de tener la dicha de tener la vida al final del año. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Lita. Ten misericordia de ella y ayúdanos a seguir adelante y a jamás mirar atrás. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. En el nombre de Cristo te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su asiento. Mateo capítulo 13, versículo 24, hermanos. Es una cita que hace, amados hermanos, referencia a lo que sucede en el mundo espiritual. Que hace referencia, amados hermanos, a lo que pasa hoy en día en todo el mundo. En todo el mundo. En toda la tierra, ciertamente, amados hermanos, el Señor ha abierto obras, ha abierto iglesias, ha abierto, amados hermanos, lugares, ha designado liderazgos, ha designado, amados hermanos, gente valiente que quiera predicar la palabra del Señor en toda la tierra. Y por la obra y misericordia de Dios, Dios ha permitido que aquí en Nuevo Cuscatlán se abra una obra también llamada La Remanente Fiel. Amén, hermanos. Y el Señor, amados hermanos, Él ha abierto esa posibilidad. Honrando la cita bíblica que dice, amados hermanos, ahí en San Marcos 16, 15, 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora el punto es este, hermano. Así como Dios ha levantado a un ejército, así como Dios ha levantado a líderes y al pueblo creyente, a sus hijos, o sea, a la iglesia amada, también el enemigo, amados hermanos, él ha hecho sus artimañas, él ha hecho, amados hermanos, todo lo posible también por levantar a sus servidores, por levantar a sus tropiezos.
¿Y sabe por qué le digo esto, hermano? Porque nosotros debemos de estar conscientes de que no tenemos lucha, amados hermanos, contra gente, como dice la Biblia, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Sin embargo, es cierto, la Biblia lo declara y es así, hermanos. Gracias. La Biblia lo declara y es así. Pero el enemigo, amados hermanos, también con engaño, con promesas falsas, con artimañas, ha, amados hermanos, enlistado a muchos personas, a su ejército, no solo de ángeles, sino también, amados hermanos, de personas engañadas, que, amados hermanos, con la promesa de que este Dios, o sea, el príncipe de este mundo, que su nombre es Satanás, ha prometido, amados hermanos, riqueza, fortuna, prosperidad en esta tierra y, si es posible, hasta en el más allá. Entonces estas personas les sirven. Y en esta parábola, amados hermanos, el Señor hace una clara distinción entre estos dos tipos de personas. Gloria a Dios. Vamos a ir a la Biblia, amados hermanos, y fíjese bien, en el versículo 36 del mismo capítulo, Mateo 13:36, ahí en el mismo versículo, hermano, fíjese bien, dice la Biblia: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, les dijo: oiga bien esto, hermanos, el que siembra la buena semilla, ¿quién es, hermanos? El Hijo del Hombre, o sea, nuestro maravilloso Señor Jesús. El campo, ¿quién es, hermanos? Es el mundo, ¿verdad? Ahí lo puse en una tablita para que lo mire bien. Oiga bien, el campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son, hermanos? Son los hijos de Dios, los hijos del reino. ¿Y la cizaña quién es, hermanos? Los hijos del malo, los que le sirven a Satanás, los que están en el mundo gozando de sus deleites y deseos. Dice la Biblia: el enemigo que sembró, ¿quién es, hermanos? Es el diablo. O sea, imagínense, hermanos, cómo son las cosas. La Biblia nos dice también que el Señor siembra y Él riega la semilla. Allá donde estábamos leyendo erróneamente, en Mateo, en el versículo 1. Pero dice la Biblia que también el enemigo siembra. Y no va a sembrar plantitas hermosas, va a sembrar cizaña. ¿Y qué dice la Biblia? Oiga bien esto: la siega es el fin del siglo. ¿Y qué representa la siega, el fin del siglo? O sea, prácticamente, amados hermanos, es el día donde el Señor va a dar la orden. Es en aquellos tiempos, como la Biblia dice, como en los días de Noé, el fin del siglo, la siega, el tiempo donde es necesario ya recoger la cosecha, o sea, el trigo, y atar la cizaña en manojos y tirarla al fuego. ¿Y qué dice la Biblia? Oiga bien esto: y los segadores, ¿cómo dice, hermanos? Son los ángeles. O sea, el Señor nos está diciendo, amados hermanos, en aquel día van a haber ángeles involucrados también. A la hora, amados hermanos, de recoger el trigo, que en este caso es la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué bueno. El Señor, hermanos, está explicando esta parábola y yo pues no puedo agregarle más, ni puedo quitarle menos. Pero fíjese bien, el Señor también hace una aclaratoria en el versículo 41. Y ahí es donde yo me voy a centrar también.
Dice el versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, haciendo énfasis nuevamente a explicar la parábola. Pero el Señor toca esta parte y dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿cómo dice, hermanos? A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Qué interesante esta afirmación. Qué interesante es, amado hermano. Y yo me puse a pensar anoche. Y yo decía, Señor, ¿por qué no pusiste aquí? El Señor recogerá de su reino a todos los que sirven a Satanás. ¿Por qué la palabra no mencionó a un solo grupo? ¿Por qué no la palabra dice, y el Señor en aquel día recogerá a todos aquellos que no quisieron nada con el Señor y los arrojará al fuego? Pero fíjense que la Biblia no dice eso. La Biblia, al parecer, amados hermanos, todas las personas, oiga bien esto, todas las personas que no quieren nada con Dios, que están fuera del Evangelio, el Señor las divide en dos grupos. Número uno, las personas que sirven de tropiezo. Y número dos, las personas que hacen iniquidad. Y yo busqué, amados hermanos, el concepto de iniquidad. Y iniquidad, amados hermanos, es aquella persona que hace todo tipo de injusticias y gran maldad. Eso dice el diccionario. Eso es la iniquidad. Aquel que hace todo tipo de injusticias y gran maldad. O maldad de todo tipo. Eso es la iniquidad. Pero la Biblia, amados hermanos, nos está diciendo que las personas que no quieren nada con Dios, que las personas que están en el mundo ahorita se dividen en dos grupos: los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Entonces podemos decir en esta mañana lo siguiente: ¿quiénes son los que hacen el tropiezo entonces? Porque, amados hermanos, si la persona hace un tropiezo es porque está consciente de por qué está haciendo ese tropiezo. Y entonces aquí nos ponemos a pensar, bueno, entonces ¿quiénes son todos los que sirven de tropiezo? Los que sirven a Satanás directamente. O sea, amados hermanos, todos aquellos que honran a Satanás de manera consciente. Amén, iglesia. Amén. De manera consciente, hermanos. O sea, en otras palabras, todas las personas que están en el mundo y que no quieren nada con Dios se dividen en dos grupos: los que sirven a Satanás inconscientemente, o sea, en otras palabras, que ignoran que Él está ahí, pues. Ignoran, amados hermanos, la existencia de Satanás, pero fuman, toman, fornican, adulteran, amados hermanos, y hacen todo tipo de barbaridades que se le conoce como iniquidad, injusticia, gran maldad. Son estas personas que hacen todo tipo de males, pero que ignoran a Satanás y ignoran a Dios también. Luego están las otras personas que hacen todas estas maldades, pero son conscientes que existe Satanás y que le sirven a él por medio de pactos satánicos. Por medio de pactos satánicos. Hermano amado, ¿no le extraña a usted cuando usted escuche una música que es bien pegajosa en los medios? Y que usted dice, esta cosa no deja y no deja de sonar. Por todos lados se escucha esto. Porque la mayoría de los artistas, amados hermanos, en estos medios tienen pacto con el diablo. Aquí en El Salvador hay familias que tienen pacto con el diablo. Allá en mi colonia hay una familia que tiene pacto con el diablo. Sus obras hablan por ellos. Su testimonio habla por ellos.
se ve, se percibe que hay una relación entre ellos y Satanás, y su padre es Satanás. Y estas personas son los que sirven también de tropiezo directamente. Que a veces, lastimosamente, en la iglesia nosotros con nuestra boca servimos de tropiezo, pero a veces, hermano, o muchas veces, por no decir, de manera inconsciente. Abrimos la boca, decimos cosas que no deberíamos de decir, siendo cristianos, y servimos de tropiezo al hermano, y el hermano ya no quiere venir. Pero no es que seamos hijos de Satanás, no. Sencillamente no hemos aprendido a refrenar la lengua. Eso es todo. Y de manera inconsciente le estamos ayudando al enemigo a hacer tropiezo con otra gente. Pero lo que estamos hablando aquí es aquellos que sirven de tropiezo, o sea que su enfoque es, amado hermano, obstaculizar a la iglesia a toda costa, obstaculizar la obra de Dios, obstaculizar, amado hermano, todo el plan de Dios para que las almas no se salven. Ese es el plan de Satanás. Y lo vamos a ver porque en la Biblia está reflejado. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? La iglesia debe de estar despierta. ¿Cuántos alaban al Señor? Nosotros como iglesia debemos de estar conscientes, amado hermano. ¿Qué tenemos el domingo, hermanos? Hay ayuno. Hay ayuno. Por consiguiente, toda la semana, ¿de qué va a ser? Es de oración. ¿Por qué se hace así? Para estar más cerca de Dios y pedirle al Señor cobertura para que cuando lleguemos al día domingo, el Señor se manifieste con poder y gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos, amado hermano, porque necesitamos prepararnos. Necesitamos tener comunión con Dios. Pero resulta también, amada iglesia, que los satanistas también tienen ayunos, fíjese. Los satanistas también oran, incluso más que nosotros. Según los testimonios que yo estaba viendo, porque miren, yo he escuchado un montón de testimonios. Diezman, le cantan, oran, ayunan, se reúnen como nosotros. En otros países a la vista pública, aquí en El Salvador a escondidas todavía. Bueno, en la alta burguesía de aquí de El Salvador, no, hermano, esa a todas luces, ¿verdad? Los masones. Pero ¿qué le quiero decir, hermano? Que así como una iglesia acá estamos reunidos alabando a Dios, también, amados hermanos, el enemigo con su séquito, con sus emisarios, con sus servidores se reúne, amados hermanos, para tener comunión entre ellos y planear la caída de la iglesia. Planearla. Por eso, hermano, mire, nunca me ha gustado pedir cosas, pero yo le pido que ore por nosotros, los líderes, los pastores. Poquitos amén. Hermano, ¿usted cree que los brujos no ayudan para que nosotros tropecemos? ¿Usted cree, hermano, que los satanistas no oran, no ayunan para vernos destruidos al pastor y a mí? Lo hacen, hermanos. Lo hacen, créanme que yo sé que lo hacen. Ellos no están a gusto. Pero ¿por qué no tienen efecto? Porque todo lo que hacen, amado, no tiene efecto en nosotros. Porque el que está con nosotros es más grande. El que está con nosotros es el Hijo del Dios viviente, Jesús es su nombre. Y en segunda instancia no se acerca, amado hermano, porque nosotros con el hermano estamos agarrados, sabemos a dónde estamos agarrados. Y yo he pensado, y yo digo, el día que yo me suelte, ese día me mi hermano.
Hermano, ¿no le llama la atención a usted las caídas tan exageradas y tan, amados hermanos, hasta escandalosas de los pastores aquí en este pueblo, en El Salvador o a nivel mundial? Amados hermanos, detrás de todo eso, amados hermanos, ¿usted cree que eso fue? Mire, hermano, nada es por casualidad, tanto en el reino de Dios como en el reino de las tinieblas. Nada funciona por casualidad. Todo está debidamente planeado, planificado y orquestado. Todo, absolutamente todo. El diablo no crea, amados hermanos, que esta mañana no se levanta porque ese ni descansa. Pero esta mañana no crea que dijo, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. No, él ya tiene un plan preparado para los líderes y después para usted. Y él, amados hermanos, pone a su gente a ayunar, pone a su gente a reunirse, pone a su gente a hacer sacrificios. Pero no va a poder. No va a poder y no lo va a hacer y no lo va a lograr, amados hermanos, porque el que está con nosotros es más grande. La Biblia dice que va como poderoso gigante, dice la Biblia. Pero si por él fuera, ya hubiéramos caído. Amados hermanos, si por él fuera, ya nos hubieran fusilado. Los satanistas no pueden hacer nada contra la iglesia. Y ellos cuando escuchan esto se enojan. Pero es verdad, ¿y qué vamos a hacer pues? El Dios de ellos es ilimitado, el Dios de ellos tiene poder, pero el Dios que alabamos aquí, Él tiene todo el poder. Todo el poder Él lo tiene. Por eso es, amado hermano, que nosotros debemos estar alertas, aguja como dicen. Debemos de estar alertas y debemos de cuidarnos. Y por favor, ore por nosotros. Amén. Ore de veras, Señor, cuídale, hermano, protégelo, que ande con los pies juntos. Sí, mire, hermano, yo le digo de veras, yo trato de andar con los pies juntos y con la vista para abajo, para no pecar, para no caer, para no ser de tropiezo a otro, para que el diablo no me vaya a meter zancadilla. Cuando he tenido oportunidades de meterme en un gran problema, porque mire, para meterse en un gran problema es tan fácil. Y cuando he tenido oportunidad de meterme en un gran lío, en un gran problema, ¿sabe lo que pienso? En todos ustedes. Y Dios lo sabe. Pienso en todos ustedes. Y yo digo, ¿qué van a decir mis hermanos si un día me ven así? ¿Qué van a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Qué me va a hacer Dios? El lazo que me va a dar. Un lazo mojado. Y le digo al Señor, Señor, ayúdame, no quiero caer, no te quiero fallar. Y el enemigo ahí está, hermanos. Él sirve de tropiezo, dice la Biblia. Él sirve de tropiezo. ¿Por qué, amados hermanos, hay pastores que se fueron con otras mujeres que no es su esposa? Bajaron la guardia. Dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron amar a la esposa que tienen. La Biblia dice ahí en Proverbios, en la esposa de tu juventud, recréate siempre. No, pero el gañán vino y dijo, me voy a recrear, pero con otra. Entonces, ¿qué sucede, hermano? El diablo no duerme. Él está día y noche planeando, planificando cómo poner un tropiezo. Quiero que veamos dos citas, hermanos. Fíjense bien, los servidores de Satanás que se convirtieron a Jesús. Y vamos a aprender esta mañana, fíjense bien.
Los milagros en Asia, Hechos 19. Vamos a ir a Hechos. Hechos 19, 10. Leemos la palabra y dice su palabra. Oiga bien esto. Hechos 19, 10 dice la Biblia: así continuó por espacio de ¿cuánto tiempo, hermanos? De 2 años. 2 años. ¿Quién continuó haciendo qué? Pablo, predicando en Efesio y haciendo grandes milagros en un espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, oiga bien, hermano, dice la Biblia, de manera que todos los que habitaban en Asia, o sea, un lugar inmensamente grande, y dice la Biblia que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra ¿de quién, iglesia? Del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún, oiga bien, se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cuántos alaban a Cristo? Los espíritus malos salían. O sea, en otras palabras, habían grandes milagros en Asia. Estaban sucediendo cosas inimaginables. Y sucedió en esos días algo muy notorio. Algo, amados hermanos, que llamó la atención de toda esa zona en esos días. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Alaba al Señor, hermano. Oiga bien esto, hermanos. ¿Quiénes eran estos hombres? Interesante, ¿verdad? ¿Quiénes eran estas personas? Oiga bien esto, la Biblia lo dice. Pero algunos judíos, eran judíos, exorcistas ambulantes. Exorcistas ambulantes. Bueno, hermano, pero eran israelitas de la tribu de Judá, por eso les decían judíos. Bueno, hermano, pero eran exorcistas. Entonces, ¿es posible que fueran levitas? No, dice judíos, no levitas. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Oigan bien esto. Os conjuro. ¿Quién usa este tipo de palabras, hermano? ¿Cómo? Ah, muy bien. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabras? El juego de palabras dice mucho de alguien. Os conjuro, Espíritu Santo, que sanes al hermano. Eso no es así. Así no dice la Biblia. La Biblia dice: pide todo en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Os conjuro por Cristo que sea sano. Eso no es válido. Es en el nombre de Jesús. Te reprendo enfermedad. En el nombre de Jesús sea sano, hermano. En el nombre de Jesús atamos a los demonios y los mandamos fuera de este lugar. En el nombre de Jesús suéltala y sal de ella, de él. En el nombre de Jesús.
Pero estas personas, amados hermanos, como habían escuchado todo el revuelo y todo lo que estaba haciendo Pablo en aquellos días en Asia, ¿qué creen que estaba pasando, hermanos? Las personas en aquellos días, ¿a quién creen que le creían más? ¿A Pablo o a los exorcistas ambulantes? ¿A quién, iglesia? A Pablo. Y claro, ¿verdad? Las personas decían, no, hombre, no es posible, nos estamos quedando sin trabajo. Y estos exorcistas ambulantes no eran ni nada más ni nada menos, hermanos, que charlatanes. Era gente, amados hermanos, que practicaba el ocultismo y que se hacían pasar por buenas personas. Lo que ocurre hoy en día. Ocurre hoy en día. Que ahí va la viejita, ¿verdad? Y la viejita se ve que no quiebra ni un plato. Pero es una bruja del primer nivel. Ay, ve el Señor, ¿verdad? Y este maestrito ahí está, solo encerrado en una choza vive. Pero solo haciendo trabajo satánico vive. Y son gente, amados hermanos, que le sirven a Satanás. Y estas personas, amados hermanos, al ver ellos que estaban perdiendo protagonismo en toda esa zona, dicen, bueno, entonces, ya que como Pablo, ¿verdad?, tanto que menciona a Jesús, pues también nosotros, os conjuro por Cristo, el que predica Pablo. No es así. Esto, amados hermanos, de ser cristiano no es de cualquiera. Para empezar, amados hermanos, tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. En segunda instancia, tú debes de ser, amados hermanos, lleno del Espíritu Santo. Tiene que haber el respaldo del Señor contigo. Porque de nada sirve, amados hermanos, una corbata bonita, una vestimenta bonita, zapatos elegantes, si el Espíritu Santo no está consigo. De nada sirve. Y obviamente, amados hermanos, el Espíritu Santo estaba con Pablo, pero no estaba con esta gente. Y es tan impresionante este texto, amados hermanos. Oiga bien esto, que en el versículo 13 dice la Biblia, versículo 14, perdón, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, oiga bien esto, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son ustedes? A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes son? No, yo soy hijo de un grande aquí, familia sacerdotal, aunque soy judío. Pero, amados hermanos, fíjense bien la declaración. Dice la Biblia, el espíritu inmundo habló. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Hermano, analicemos más este texto. ¿Pueden hablar los espíritus inmundos? Sí pueden. Pero obviamente necesitan una boca y necesitan una garganta, necesitan una lengua, y esto más adelante lo vamos a ver a detalle. El espíritu inmundo que estaba en este hombre habló. No estaba hablando el hombre en sí, sino el espíritu inmundo que estaba dentro de él. Utilizó las cuerdas vocales de él, la garganta, su cuerpo. Utilizó, amados hermanos, la fuerza de este hombre.
Y dice la Biblia que el espíritu inmundo por medio de la persona habló y le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a ustedes no lo conozco. Y dice la Biblia, amados hermanos, que el hombre se les abalanzó sobre ellos, los golpeó, los dejó bien heridos, desnudos, porque desgarró sus ropas. Un solo hombre. ¿Qué nos dice entonces la Biblia? ¿Qué nos enseña? Que Satanás, amado hermano, él puede tomar un cuerpo, hacerlo extremadamente fuerte, hablar por medio de ese cuerpo, tomar la conciencia plena y total de ese cuerpo y hacer lo que él bien le parezca por medio de ese cuerpo. Eso hace Satanás. Eso hace el diablo. Fíjense, hermano, que he llegado a una conclusión en base a mis estudios y en base a muchas prédicas, testimonios que yo he escuchado, y es esta: la mayoría de las personas que tienen un trastorno de la personalidad, por no decir todas las personas, que tienen trastornos abruptos de personalidad, son personas que muchas veces tuvieron contacto conscientemente con un material que no debían de tener. Y este material fue un material de Satanás. Por eso hay a veces miro gente, amados hermanos, que va por las calles hablando sola. Y son sucios, pero sucios, hermanos, son indigentes. La gente en el lenguaje popular les dice que son loquitos. En el lenguaje popular. En la psicología tiene un montón de nombres. Tiene un montón de diagnósticos eso. Difusión en la personalidad, etcétera, lo que usted quiera. Pero en la Biblia lo llama de otra forma y de esta forma. Es una persona, amados hermanos, endemoniada. Es una persona, amados hermanos, dominada, gobernada por un espíritu inmundo. Amén, hermanos. ¿Cuántos de aquí, amados hermanos, podríamos romper una cadena con nuestras manos? Levante la mano. ¿Alguien? No se puede, ¿verdad? Según los registros bíblicos, ¿quiénes fueron las dos personas que pudieron romper cadenas de sus manos, hermano? Mencione la primera. Sansón, muy bien. Pero ¿qué espíritu había en Sansón, hermanos? El Espíritu Santo, muy bien. ¿Quién es la otra persona, hermanos? Gracias, hermano. El endemoniado gadareno. La Biblia dice, amados hermanos, que este hombre también rompía las cadenas. ¿Y qué espíritu había en el endemoniado gadareno, hermanos? ¿El Espíritu de Dios? El espíritu del maligno. De hecho, una legión. Entonces, hermanos, podemos ver claramente por medio de la Biblia que, amados hermanos, el reino de Dios y el reino, amados hermanos, de las tinieblas tiene incidencia consciente sobre aquellos, amados hermanos, que quieran dejarse gobernar. Por supuesto que nosotros, si algo vamos a permitir, es dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Pero también hay personas que conscientemente le dicen al diablo: diablo, entra a mí. Así. Y por eso ellos rompen cadenas también. Hermano amado, existe un registro en la Biblia donde las varas se convirtieron en serpientes. Oiga bien, hermano, varas.
material muerto, ni siquiera vivo. ¿En dónde está ese registro? ¿Quién convirtió la vara en serpiente, hermanos? Moisés. ¿Pero quién más lo hizo? Los sacerdotes egipcios. Los sacerdotes del faraón. Amados hermanos, para Satanás esto es competencia. Para él, ¿verdad? Para él en su cabeza esto es competencia. Pero aquí, amados hermanos, para nosotros esto no es competencia, porque sabemos que la batalla ya está ganada. Aquí no hay nada que competir. Aquí se sabe que él ya está condenado. Y ya sabemos su destino según la Biblia. Ya lo sabemos. Pero la Biblia dice, amados hermanos, que para mostrar el poder de Dios y el respaldo de Dios en Moisés, ¿qué hizo? La vara se convirtió en serpiente. Y entonces los sacerdotes del faraón, ¿qué dijeron? Bueno, vos también podés, pues nosotros también. Y las dos varas se convierten en serpientes. ¿Qué nos dice eso, hermano? Que el diablo tiene poder también. Él tiene poder. Hermano amado, no estamos enfrentando a cualquiera. Estamos enfrentando al enemigo en nuestras almas. Al enemigo en nuestras almas. El diablo, hermanos, él tiene poder, él tiene manifestaciones. Aquellas cosas que escuchamos de hombres que convierten en monos, que se convierten en gatos. ¿Y qué cree que eso es verdad o es mentira? ¿No? ¿Usted qué opina? Bueno, las evidencias hablan por nosotros. El mal existe. El mal existe. Yo vi un video allá en Brasil, amados hermanos, donde una persona llega donde un brujo y le dice, mire, tengo cáncer. Y el brujo, hermano, viene, agarra un cuchillo y le dice, vaya, le empezó a tirar un montón de cosas, humo y todo, y con el cuchillo, hermano, le abrió a la persona aquí, le sacó el cáncer con la mano, y vino y le cerró, y de repente no tenía nada, ni siquiera la señal de que había pasado el cuchillo ahí. En Brasil. Satanás también sana, hermano. Pero ¿bajo qué precio? La gente que llega a la esperanza, hermano, esa gente ya sabe lo que va. Y yo, hermano, cuando veo que verdad no tiene facha de cristiano, pues ni me meto. Pero cuando veo que es cristiano, ya está salvo, para que me miren. Gracias a Dios a nadie de aquí he visto ahí. Si llega allá, hermano, llegué por visitarme a mí. Pero si veo que agarra para la derecha, voy a salir entonces yo. ¿Dónde va, hermano? Aquí es, le voy a decir. Hermanos, el mal existe. El mal existe de veras. Fíjense, hermanos, dice la Biblia que estos hombres salieron huyendo, todos heridos, porque el demonio que estaba en la persona pudo más que ellos. Hermanos amados, se lo digo de veras. Si no fuera por el vallado de ángeles que hay aquí ahorita, aleluya. Si no fuera por el vallado de ángeles que hay aquí en esta zona ahorita, guardándonos a nosotros, los demonios ya se hubieran metido. Ya nos hubieran golpeado, ya se hubieran metido en nosotros por medio de enfermedades y nos hubieran mutilado. Pero para que los demonios hagan eso, tienen que primero pasar el cerco de los ángeles. Primero tienen que pasar el cerco de los ángeles. De ahí, amados hermanos, tienen que pasar el cerco de la sangre del Señor, porque nosotros hemos sido lavados, comprados con la sangre.
Y después de eso todavía tienen que lidiar con el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano, cómo el mundo espiritual? Mire, hermano, si no fuera por los ángeles, por la voluntad del Señor, por el Espíritu Santo que está en nosotros, por la sangre del Señor, los demonios ya nos hubieran acabado. Pero ¿por qué no pueden? ¿Por qué no se acercan? ¿Por qué los satanistas oran y oran y oran para que los líderes caigan? Para que la iglesia se cierre, para que, amados hermanos, nosotros muramos. ¿Por qué no tienen efecto? Sencillo, el Dios de los cielos que alabamos en esta mañana está con nosotros. Por eso es que no logran nada. Así de práctico y de fácil es. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, dice la Biblia. Desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso. Todos los que habitaban en Efeso, así como griegos, tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Oiga bien esto, que habían creído y venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oiga bien esto, hermanos, trajeron los libros y quemaron delante de todos, oiga bien esto, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea, imagínense, después de que pasó aquello, la gente tuvo miedo. Los brujos de aquel entonces tuvieron miedo y dijeron: llevemos los libros. No, nosotros no le podemos hacer frente al Dios que predica Pablo. Y dice la Biblia que llevaron los libros, los quemaron ahí en presencia de todos, para que todos vieran, amado hermano, de que, amados hermanos, ellos estaban tratando con el Dios de los cielos y la tierra. Y ahí quemaron todos los libros. Quemaron todos los libros. ¿Pero por qué? Porque el poder de la palabra prevalecía. No dice la Biblia, amados hermanos, Pablo, no dice la Biblia, amados hermanos, que prevalecía él, sino la palabra. La palabra de Dios prevalecía en gran manera. ¿Cuántos testimonios he escuchado de brujos que hoy en día se convirtieron al Señor? De personas que dijeron: yo le servía a Satanás, pero cuando me di cuenta yo quemé mis libros, quemé mis cartas del tarot, quemé mis cosas, mis utensilios, todos los quemé, y ahora esas personas le sirven al que vive y permanece para siempre. Qué bueno, hermanos, alegrémonos. Tantos testimonios que tenemos en YouTube, hermano. Tantas cosas. El hermano Adán Andrade, por ejemplo. Si no escuchaba el testimonio de él, escúchelo. Adán Andrade, él es de aquí, es migueleño. Aún vive, gracias a Dios. Y este hermano, amados hermanos, él cuenta su testimonio. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a Cristo? Impactante. Impactante en gran manera. Cómo Dios sacó de la misma infierno a ese hombre. Y así como este hombre, amados hermanos, que le menciono, quemó los libros, así también la Biblia dice que venían los que practicaban la magia, dice, y quemaban los libros porque no podían contra el poder de Dios, y no podrán jamás. Amén. Jamás podrán. Hermano amado, no ande usted con esas ideas de que a saber si un maleficio me han hecho. No, mire, yo he escuchado gente que dice: hermano, mire, brujería me han hecho. No, hombre, que le dé pena.
Que le dé vergüenza decir eso. Amado hermano, si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Dios de los cielos, amado hermano. El diablo no puede hacer nada si usted y yo andamos en obediencia. El diablo no puede hacer nada, amados hermanos, si él, amados hermanos, no recibe el permiso del Señor primeramente. Pero mientras tanto, él no puede hacer nada. Ay, que le voy a poner estas piedrecitas a mi hijo de la buena suerte para que me le alejen los espíritus. Son locuras, hermano. Amén. Para mí son locuras. Yo nunca le anduve poniendo cosas a mis hijos. Lo que hago es todos los días orar por mis niños y les pongo las manos: Señor, este niño es tuyo. Graciela es tuya, Señor. Diego es tuyo. Yo los declaro tuyos y ellos te van a servir, le digo al Señor. Yo los cubro con tu preciosa sangre, yo los declaro para ti, Señor. El diablo, ellos no son posesión de él, son posesión tuya, les digo, todos los días al Señor. ¿Qué más protección quiero, hermano? De una piedra roja que a ver de qué la pintaron. No, mi hermano, esas son locuras. Yo he confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Dios poderoso. En eso he confiado. El servidor de Satanás que fue castigado. Con esto vamos a cerrar, hermano. Fíjese bien. Hermanos, Hechos 13. Hechos 13:4. Dice la Biblia: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, dice la Biblia. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Hermano amado, ¿qué dice la Biblia? El procónsul Sergio Paulo. Fíjese qué interesante el nombre de este hombre. Procónsul. Este era un título en aquellos días, ¿verdad? Hoy en estos días los títulos se ganan, ¿verdad? La gente lucha 6 años en la universidad para que le digan licenciado. Y ese es un título. También presidente es otro título. Diputado, ¿qué título? Pero es un título. Pero este hombre era procónsul. ¿Y qué sucedía? Sergio Paulo decía. O sea, este nombre no es un nombre judío ni israelita. Posiblemente sea un nombre de origen romano o griego. Bueno, pero ese es otro tema. Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, que era Pablo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea, un gentil quería escuchar la palabra del Señor. Alaba al Señor, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Pero le resistía Elimas. ¿Quién era Elimas? El famoso Barjesús, el mago,
pues así se traduce su nombre. Y oiga bien, hermano, lo que hacía este hombre malvado, procurando apartar de la fe al procónsul. Procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué dice la Biblia? Que el procónsul Sergio Paulo era un hombre prudente que deseaba escuchar la palabra del Señor por labios de Pablo. Pero ¿qué hacía este mago? Elimás. ¿Qué hacía? Venite, no los oigas a ellos. Venite, no vayas a la iglesia. Venite, hombre. No, a ellos no los escuché, ellos son mentirosos. O sea, lo quería apartar de la fe. O sea, era un hombre, amados hermanos, que según la cita ya de Mateo, era un tropiezo para el alma del procónsul. Era un tropiezo. Aquel que te diga, no, hombre, ¿para qué vas a ir al culto? No vayas, hombre. Ese es un tropezadero. Amén, hermano. Amén. Es un tropezadero. Aquel que te diga, mira, no vayas, hombre, no sirvas este año, ¿para qué vas a estar en la junta directiva, tantas reuniones que hacen? Ese es un tropezadero. ¿Para qué vas a estar con los ancianos, las ancianas, los jóvenes? Ya serviste bastante, date descanso. Es un tropezadero. Amén, hermanos. Amén. Y oiga bien esto, hermanos. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, como dice iglesia, fijando los ojos en él. Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando los ojos en él. ¿Y qué dice la Biblia de los ojos? Son las ventanas del alma. Y uno cuando mira a alguien por los ojos se da cuenta que algo no anda bien. Y el Espíritu Santo te empieza a poner ese sentir, aquí hay algo que no anda bien. Lleno del Espíritu Santo y fijando los ojos en él, le dijo, oiga bien esto, hermanos, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso le dice. Hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesará de trastornar todos los caminos rectos del Señor? O sea, le reclamó, le dijo, amados hermanos. Esto es lo que hacen los hijos del diablo. Esto es lo que quieren hacer los brujos. Esto es lo que quieren hacer, amados hermanos, aquellos que le sirven a Satanás. Trastornar los caminos rectos del Señor. Trastornarlos. Hermano, que no nos admire cuando viene alguien a la iglesia y que trae ideas diferentes. Hay que estar buzos, los líderes, para ver qué es lo que va a hablar, qué es lo que va a decir. Por eso hay que ser celosos de ver a quién se le presta este lugar, hermanos amados. Amén. Amén. Hay que ser celosos. Imagínense que alguien se suba aquí y de repente empieza a tirar sal. O empieza a tirar algunas hierbas aquí. Inmediatamente lo bajamos. Yo lo bajaría. Bájese el lugar. Porque no es así. Quieren trastornar los caminos de Dios. Y este hombre, amados hermanos, la misión es que el procónsul no escuchara la palabra del Señor. ¿Y saben por qué, amados hermanos, se estaba entrometiendo este hombre en la vida de este varón? Porque Satanás ya sabía que si la palabra del Señor llegaba por medio del procónsul, ¿qué cree que iba a pasar, hermano? ¿Qué cree que iba a pasar? ¿Qué dice la Biblia en la promesa bendita del Señor? Serás salvo tú y toda tu casa. Por eso, amados hermanos, aquel que llega al Evangelio tiene una promesa. Será salvo tu familia, será salvo tu casa entera. Y amados hermanos, entonces el diablo decía, voy a utilizar a mi siervo, a Elimás.
para frenar de que el procónsul no escuche la palabra, porque si no va a ser salvo él y toda su familia. Y al parecer el procónsul, hermanos, si estaba en un cargo político que era cargo de procónsul, él iba a tener mucha influencia en su zona para que otros se convirtieran al Señor. Amén, iglesia. Él iba a tener acceso, él iba a tener mucha gente, amados hermanos, que iba a escuchar al procónsul, pues el procónsul. Y claro, la manera de pensar del procónsul cambió, pero ¿por qué cambió? Porque escuchó la palabra del Señor. Pero Satanás quería oponerse a eso. ¿Por qué a Satanás no le conviene, amados hermanos, que usted se levante a predicar? ¿Por qué Satanás, amado hermano, pone aquel sentimiento? Es que me da pena. Es que me da pena. Hermanos, le digo algo y se lo digo como ex penoso, porque yo antes pagaba por no hablar. Yo no me imaginaba estar en un púlpito. No, hombre, me hubiera conocido en mi adolescencia, quizás una pedrada me hubiera dado. No. Tipo callado. Pero yo un día entendí que en los caminos de Dios uno no debe de ser penoso, tiene que ser, amados hermanos, aguerrido. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo he aprendido, amados hermanos, que en los caminos del Señor no debería de existir la pena, debemos de hablar la palabra del Señor tal cual. Aunque sea un texto bíblico, apréndase. Y hablar, amados hermanos, vencer la pena. Y hacerlo, amados hermanos, aventarse, probar, amados hermanos, el tema de evangelizar, de hablar, si no es su fuerte la palabra, pero puede ser el evangelismo, qué sé yo. O sea, en usted, amados hermanos, hay habilidades, lo que pasa es que usted no quiere que se descubran esas habilidades. Alaba al Señor, hermano. Y Satanás sabía que, amados hermanos, el procónsul tenía muchas habilidades que le podían servir de maravilla al reino de los cielos. Pero ¿qué decía Satanás? No voy a permitir que le escuchen la palabra. Había muchas habilidades en él. Y la Biblia dice que era un hombre prudente. Solo eso en el Evangelio es algo maravilloso. La prudencia. La prudencia en el Evangelio es una joya, literalmente. Porque si somos prudentes nos evitamos de meternos en tantos problemas, nos evitamos de decir tantas cosas que no debemos de decir. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 11. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti, le dijo. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? Una guerra espiritual ganada. ¿Quién ganó ahí? Nuestro Señor. ¿Por medio de quién? De un hombre valiente que se llamaba Pablo. Pero ¿cuál era la característica de Pablo al iniciar la cita aquí? Estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Esa es una buena pregunta. Fíjense, hermano, le voy a contar un testimonio para cerrar. No lo iba a contar aquí, pero el Señor me dice que lo diga. Hace el 14 de este mes, el 14 de diciembre, yo estaba escuchando una prédica en mi trabajo. Tengo la ventaja de poder escuchar prédicas todo el día. Y fíjense, hermano amado, que en la predicación, el hermano predicando con poder, él dijo estas palabras. El hermano dijo esto:
hay hermanos, dijo, que predican sobre la guerra espiritual, y nunca han experimentado una guerra espiritual en su vida. Fíjese, claro, hermano, ¿cómo cree que me sentí yo? Y yo dije, esto es para mí. Esto es para mí. Y el hermano dijo, ay, dijo el varón de Dios, hay buenas enseñanzas sobre la guerra espiritual. Hay buenas enseñanzas sobre cómo abordar a Satanás, cómo conocerlo a él. Pero muchas veces, dijo, estas enseñanzas vienen de gente que nunca ha experimentado una guerra espiritual, de gente que nunca ha experimentado la presencia de Dios, que solo títulos respaldan a estos hombres, títulos de teólogos, títulos de enseñanza, pero nada más. Son hombres que hablan y no han experimentado eso. Mire, hermano, terminé el mensaje y yo me quedé pensando, y le voy a ser sincero, me sentí mal. Me sentí mal ese día. Llegué a mi casa. Y mire, hermano, yo venía en la moto, pero yo quizás de milagro no choqué, yo venía más pensando en eso. Señor, yo de valiente, porque mire, hermano, yo le voy a ser sincero, muchas de las cosas que hago las hago de valiente. Agarré esa cosa hoy de valiente. Yo no puedo tocar eso, pero de ahí la agarré de valiente. El camión, yo no podía manejar camión, pero lo agarré porque podía, no, de valiente lo agarré. Me subo al púlpito porque puedo, no, de valiente, hermano, lo agarro, por misericordia de Dios. Pero yo no puedo. Y ese día yo venía pensando y yo decía, Señor, la verdad que tiene razón el hermano. Yo no he experimentado algo así. Yo no he experimentado eso que el hermano dice. Sí he experimentado tu presencia. Yo estoy consciente que tu presencia está conmigo. Yo no creía que estaba orando, me puse a hablar con Dios así, con los ojos abiertos y diciéndole, Señor, yo estoy consciente, tu presencia está conmigo, yo la he sentido, pero yo una guerra espiritual nunca la he vivido. Pero tú conoces, tú sabes que yo estoy haciendo esto porque tú me pusiste el sentir. Pasó el día, ese mismo 14, me dormí, hermano, vine al culto, me gocé y con aquello en la cabeza. Y yo hasta decía, qué desgracia. Nunca he experimentado eso, decía yo. Y no sé, me sentía mal, hermano. Me dormí. Oré al Señor, mi suegra había llegado en esos días. Ahí estaba en la casa. Entonces cuando mi suegra llega, yo duermo en otro cuarto aparte. Gracias a Dios. Hay más espacio para mí. Entonces mire, yo me encerré en el otro cuarto, me dormí, ¿verdad? Y fíjese, hermano, que me pasó algo increíble. Si usted quiere creerlo, créalo, y si no, pues ni modo. Estaba yo dormido, pero en el espíritu yo estaba despierto. Fíjese, dormido físicamente, pero en el espíritu yo estaba despierto. Y ya le voy a decir por qué siento que fue así. Porque yo estaba en la cama, boca abajo, y estaba así, viendo a la pared. Pero en la misma que yo estaba viendo a la pared, de repente me levanto, miro la puerta, y en la puerta, amados hermanos, la puerta empezó a rechinar de una forma fea. Como que alguien le aventó arena a la puerta. Una arena así, así. Y se escuchó así. Y cuando la puerta, cuando yo escucho eso, me entró un gran miedo. Pero un miedo terrible, hermanos. Y yo veo eso, y veo, amados hermanos, como que entra una nube de color como gris. Y luego esta nube se va para el piso, llega a la cama, y la cama le empieza a temblar así. Y llega donde estoy yo.
Y yo no le puedo explicar eso. Estoy boca abajo, con posición a la pared, pero en el espíritu estoy viendo todo lo que está pasando. Y amados hermanos, lo que yo sentí, siento un escalofrío espantoso. Mis músculos no responden. Y amados hermanos, una heladez. Ese no es el Espíritu Santo. Y por fin puedo identificar con seguridad y decirle, sé la diferencia entre un Espíritu de Dios, entre el Espíritu Santo y el espíritu del maligno. La conozco. Hoy sí puedo decirle, sí sé cuál es la diferencia. Y mire, hermano, yo estaba ahí en la cama y de repente siento que esa presencia se posa sobre mi espalda y me presiona contra la cama. Y siento una cosa caliente aquí. Y amados hermanos, en la misma yo siento que me levanto y agarro algo aquí y le hago así al brazo y trato de quitarme eso de aquí y no podía. No podía, hermano. Y miren, pensé a sudar. Y de repente, conscientemente, yo empiezo, amados hermanos, y empiezo a pensar y digo, en el nombre de Jesús. Pero yo quería hablar. Y yo quería decir, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, fuera de aquí. Todo eso yo lo quería decir. Y adivine qué, no podía decir palabras. Las quijadas se me habían entrampado también. No podía decir nada. No podía decir absolutamente nada, hermano. Y intenté 3 veces decir toda la cita. En el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. Quería decirlo todo, pero no podía decir ni siquiera en. No podía decir nada. Y cuando estaba en la agonía y en aquella situación peleando, amados hermanos, literalmente en el mundo espiritual, no se me ocurrió otra cosa, amados hermanos, y entonces dije, Jesús. Y eso sí lo pude decir. Bien, escuché mis labios cuando dijeron Jesús. Y cuando dije Jesús, aquella presencia salió de mi habitación. Por la misma puerta se fue, haciendo los mismos sonidos. La puerta rechinó, como que una arena le aventaron a la puerta y se fue aquella presencia. Y yo logré decir Jesús de Nazaret. Y cuando yo dije Jesús de Nazaret, abrí mis ojos, pero ya mis ojos carnales, ya no los espirituales, sino los carnales. Y cuando los abrí, toqué la pared y dije, aquí está la pared. Me levanté, revisé la cama. Yo estaba como sudando, tembloroso. La puerta. Y ahí alabé al Señor, hermanos. Y le dije, Señor, gracias, Padre, porque me permitiste tener esta lucha. Hoy sí ya sé que eso le digo. Hoy sí ya sé cómo es una guerra espiritual. ¿Y qué conclusiones saqué de esto, hermanos? Número 1, basta con mencionar el nombre de Jesús para que los demonios huyan de la presencia de Dios. Basta solo con mencionar el nombre de Jesús. Y esa presencia se fue. Y cuando se fue, amados hermanos, ¿sabe qué fue lo que pasó? Desperté, vi el reloj y eran las 4 en punto, y a esa hora empezó la bruja a poner sus locuras al otro lado de la calle, porque a esa hora pone la música. Y digo, de rodillas yo a orar 1 hora y media, a orar, que Dios me respaldara, Señor, en el nombre de Jesús, que el diablo está vencido. Y amados hermanos, hasta volumen le bajó la señora a sus aparatos. Y ese día yo me sentí fortalecido. Y me sentí agradecido también, porque yo le dije, Señor, tú sabías que yo nunca había experimentado tal cosa y ahora me has permitido experimentarla. Ahora ya sé qué es luchar contra un demonio.
ya sé que es luchar contra una presencia que no es tuya, sino que es del enemigo. Ese es mi testimonio. Y yo le digo algo, hermano, mire, cuando uno se compromete con Dios a hablar palabra del Señor, el diablo va a estar en contra de uno. El diablo va a estar en contra. Pero amados hermanos, yo soy consciente de algo, que al Dios que servimos es más poderoso. Amén. El Dios que servimos es más poderoso y Él, amados hermanos, hará la obra. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por la vida que me das. Bendice a mis hermanos, ayúdalos y guárdalos en el hueco de tu mano. Gracias por la posibilidad que me diste de alabar tu nombre. Bendito seas por siempre, Señor. Te ruego, te pido, Señor Jesús, de que tú, bendito Señor, me ayudes. De que tú, Señor, me fortalezcas. Que cada día, Padre bendito, tú vengas a mi vida y me ayudes a seguir adelante. Padre, yo estoy consciente que el mal existe y que sus emisarios día y noche claman porque los hijos de Dios caigan. Pero en esta hora, Señor bendito, yo me declaro en victoria. Yo me declaro en victoria, Padre bendito. El liderazgo de esta iglesia se declara en victoria. Mi hermano pastor Edwin, mi persona y yo, Padre bendito, los dos nos declaramos en victoria, Padre bendito, en esta hora. Oh Señor bendito, que tu santa presencia no se aparte de nosotros. Padre bendito, que tu santa presencia no se aparte de nosotros, Señor. Porque sin ti, Padre bendito, estoy consciente que no vamos a poder hacer nada. Sin ti, Señor bendito, estas puertas del templo se van a cerrar, bendito Dios. Pero contigo, Padre bendito, vamos a seguir adelante. Contigo, Señor Jesús, vamos a seguir adelante. No vamos a mirar atrás, Señor, solo danos fuerza, Padre bendito. Fortalece la vida de mi hermano Edwin, ayúdalo, guárdalo, Señor. Dale fuerzas como el búfalo, Señor bendito, en esta hora. Fortalece este varón, Señor Jesús. Yo no sé cuántos dardos ha tirado el enemigo contra él. Yo no sé, Señor bendito, cuántas maldiciones han tirado contra él. Oh Señor, pero yo confío en ti en esta mañana. Yo confío en tu presencia, Señor Jesús. Yo confío en tu poder, Padre bendito, en esta mañana. Y yo sé, Señor, que tú estás guardando la vida de este hombre, Padre. Yo sé que estás guardando la vida de este hombre, Padre bendito. Dale palabra, Padre celestial, como un mazo, Señor, como una almágana para romper las piedras, Señor. Padre, guarda mi vida, Señor. Soy un hombre de errores, defectos, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú guardes mi vida, Padre bendito. No sé cuántos dardos del enemigo están contra mí, Señor, pero en esta hora yo me declaro en victoria. Nos declaramos en victoria. Este liderazgo, estos liderazgos que hay aquí, Señor bendito, nos declaramos en victoria, Padre. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Señor Jesús, en esta hora. Nos declaramos en victoria, Señor Jesús. El diablo ha querido estorbarnos, el diablo ha querido cerrar este lugar, el diablo ha querido, Padre bendito, lo peor de nosotros. Oh, pero tú estás vencido, tú que estás escuchando en esta mañana, tú estás vencido, Satanás. Lárgate de aquí, este no es tu lugar. Aquí es el lugar para los cristianos, aquí es el lugar para los que adoramos, aquí es el lugar para los que creemos en Dios, aquí es el lugar para los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. Tú tienes parte ni parte en este asunto. Deja de estorbar la obra, deja de estorbar los hermanos, liberta las almas en el nombre de Jesús. Yo declaro las almas tuyas, Señor. Yo declaro a nuestros hijos tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Nuestros chiquitos son tuyos, Señor bendito. Todos los niños de la iglesia remanente fiel son tuyos, Señor. Los declaro para ti, Padre. Todos mis hermanos, todos los que estamos aquí, somos tuyos, Señor. Somos propiedad tuya, Padre. En el nombre de Jesús, lo declaro así. En el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, liberación. En el nombre de Jesús, Padre bendito que estás en los cielos,
Bendice a mis hermanos que están aquí. Guárdanos de todo peligro. Guárdanos de todo mal. Ayúdanos, Padre. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Gracias te doy, Señor bendito, por tu victoria que nos ha dado, Señor, a nosotros. Gracias, Padre, en esta hora. Si hay alguien, hermanos, que quiere reconciliarse con Dios, venga, pase al frente, vamos a orar por usted. Hoy es el día ideal. Véngase, mi hermano. Póngase a cuentas con Dios ahora. Póngase a cuentas con Dios, hermano. Hoy es el día ideal. Dios bendiga a mi hermano Luisito. ¿Habrá alguien más? Véngase, mi hermano. Oremos por usted. Oremos por usted, hermano. Véngase. Véngase, mi hermano. No lo dude. Si usted está mal con Dios, si usted sabe que le ha fallado a Dios, véngase, mi hermano. No se preocupe. Aquí no estamos para juzgarle, aquí estamos para ayudarle. Véngase, mi hermano. Alabe a Dios en esta hora y véngase. Cristo le ama y le quiere salvar. Véngase, mi hermano. Véngase, mi hermano. Padre, te doy gracias por mi hermano Luis. No conozco su caminar, pero tú sí lo conoces. Te pido que lo bendigas y lo guardes, Señor, y que lo llenes de tu presencia, Padre bendito, en esta hora. Padre celestial, ten misericordia de mi hermano Luis. Ayúdale. Fortalécele, Señor, que tu presencia esté con él, que tu poder esté con él, que tu misericordia esté con él siempre. Te pido que le ayudes y le guardes y le llenes, Padre bendito, en esta hora. Ten misericordia de la vida de él, Señor. Ayúdale, Padre bendito, a mi hermano. Ayúdale, Señor. Te ruego, Padre bendito, en esta hora, que tú tengas misericordia de la vida de mi hermano. Ten misericordia, Señor. Ayuda a mi hermano, Padre. Fortalécelo en gran manera. Gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano.